Contenido y las opiniones expresadas en el siguiente programa es responsabilidad exclusiva de sus realizadores y no compromete de ninguna manera a la emisora Radio Cóndor ni a la editorial La Patria S.A. Voces del Eje, el espacio donde las historias, los sueños y las realidades del eje cafetero toman vida. Entrevistas, noticias, análisis y los protagonistas que transforman nuestro territorio están aquí. Esto es Voces del Eje. Habla la región. Rubén Darío Gaona presenta Voces del Eje. Habla la región. Muy bien, son las 9 de la mañana, 32 minutos. Señoras y señores, bienvenidos. Comienza Voces del Eje, habla la región a través de los 1540 de la AM y también a través del fanpage del periódico La Patria. Es un verdadero gusto saludarles a todos ustedes. Estamos originando desde el municipio de Dos Quebradas, en el departamento de Risaralda. Hemos sido invitados por parte de la gobernación de este departamento para escuchar muy atentamente la rendición pública de cuentas, vigencia 2025, todo este plan de acción que se viene adelantando por parte de la administración departamental. Pero nosotros también aquí en Voces del Eje hablamos de país. En Voces del Eje hablamos de nación. Análisis y puntos de vista de cara a la contienda electoral 2026. Voz de país. A las 9 de la mañana, 32 minutos, es momento de hablar de país. Por eso saludamos a esta hora de la mañana al precandidato presidencial Roy Barreras, quien se encuentra aquí en la vecina ciudad de Pereira. Doctor Roy, bienvenido, buenos días. Gracias por acompañarnos en Voces del Eje. ¿Cómo ha estado? Rubén Darío, buenos días a todos los internautas, oyentes, televidentes de Voces del Eje, de La Patria Radio. Muchas gracias por ese saludo aquí desde la vecina Dos Quebradas. Aquí estamos, llegando a Pereira, a reunirnos con la Federación Nacional de Concejales de Colombia. Son 12.000 concejales en este país, que son las voces más populares y que, por supuesto, merecen condiciones más dignas para ejercer su tarea. Me voy a ir un poquitico más allá, doctor Roy. ¿Qué papel juegan entonces también las juntas administradoras locales? ¿Qué tan en cuenta son tenidas por parte de las administraciones locales a la hora de tomar decisiones y de allí escalarlas al gobierno nacional? Sabe que esa es una gran pregunta, Rubén Darío. Mire, lo que ocurre con la mayoría de los colombianos, de las colombianas, los que están viendo hasta ahora las Voces del Eje, la gente lo que quiere es que su vida cambie para mejor. Hace 4 años la gente votó por el cambio de dos maneras. Votó por Petro porque quiere un cambio social, e inclusive quienes votaron por Rodolfo Hernández querían un cambio en una cosa distinta a la política tradicional. ¿Qué es eso de cambiar? Cambiar es que la gente pueda tener mejor vida, mejor empleo, mejor vivienda, mejor futuro, que sus hijos adolescentes tengan alguna esperanza de que su vida va a ser mejor. Eso es lo que merecen los colombianos. Y finalmente lo que se va a decidir el 2026 es si el nuevo gobierno va a avanzar en esa esperanza de cambio de la gente y va a darle a este país seguridad, estabilidad, crecimiento económico, empleo, mejores salarios, o si va a retroceder a un pasado de venganzas, de violencia, de represión, de masacres paramilitares, de respuesta violenta al reclamo popular y sobre todo de insensibilidad social, ¿no? De olvidar a la gente. Aquí a veces la gente se pregunta dónde están esos 7, 8, 9 millones de personas que siguen queriendo el cambio y están ahí. Son 8,5 millones de mujeres jefe de hogar, 4,5 millones de madres solteras que levantan solas a sus hijitos. Son 500,000 vendedores ambulantes en todo el país. Ustedes informaban ahora de los que trabajan en Manizales, pero en todo el país hay cerca de 500,000
y otras 600.000 mujeres que trabajan en servicios domésticos. Esas personas, 3 millones de ancianos que empiezan a recibir un bono pensional, exigen que su vida cambie para mejor. ¿Cómo se hace eso en la democracia? Usted hace una pregunta clave. Se hace a través de la inversión de los alcaldes municipales. Los alcaldes de municipios pequeños no tienen recursos suficientes. Se necesita un jefe del Estado que ayude a los municipios pequeños. ¿Y quién es la voz de los ciudadanos en los municipios? Los concejales de Colombia, las juntas administradoras locales en las ciudades más grandes y las juntas de acción comunal. Los gobiernos tienen que escuchar a la gente y a sus representantes y darles la oportunidad de que gestionen, por ejemplo, los mejoramientos de vivienda por autoconstrucción, las vías terciarias, las vías rurales, el reparcheo de las vías, porque es una manera de darle empleo a la gente Sí. y es una manera de que los líderes populares en las juntas de acción comunal y en los consejos municipales puedan hacer gestión y cumplirle al pueblo que los eligió para que ellos puedan tramitar la voz de su justo reclamo. Rubén Darío. Sí, a ver, doctor Roy, si tenemos en cuenta algo, las ideas son válidas y son bastante importantes, pero como dice el dicho, una sola golondrina no hace verano. En este caso me quiero referir específicamente al Congreso de la República, y lo estamos observando, pues primero, cuando no se colocaban de acuerdo para definir el presupuesto para el próximo año para nuestra nación, y segundo, en este momento que está prácticamente agonizando ese proyecto de reforma tributaria que es necesario para seguir adelantando los diferentes procesos por parte del gobierno nacional. Entonces, ¿qué papel juega allí el Congreso? ¿Están jugando a dilatar o en realidad están pensando en el país? Esa también es una pregunta importante porque estoy seguro que quienes lo ven, Rubén Darío, aquí en las Voces del Eje, en La Patria Radio, deben tener una primera impresión y es que les aburre todo lo que tiene que ver con las discusiones del Congreso, las discusiones entre políticos, al colombiano que tiene que madrugar a trabajar, a levantar la reja para abrir la tienda, a manejar el taxi. Yo fui taxista, sé lo que es madrugar, pues le debe parecer que ese es como un mundo ajeno que no tiene nada que ver con él y le aburre. Pero resulta que no es así. Lo que el Congreso de la República y lo que decide en el gobierno central te afecta la vida directamente. Pongo dos ejemplos. Uno que espero que salga bien y es el aumento del salario mínimo. Yo espero que el salario mínimo, no, este es un país rico, es un país lleno de riqueza, de potencial, de posibilidades, y no puede ser que en un país que tenga esa riqueza paguemos salarios para pobres, para Sí. salarios que no son suficientes para poder salir adelante. Yo espero un salario mínimo de 1.800.000 pesitos. Pero la otra pregunta que usted hace es reforma tributaria, el Congreso. Un gran ejemplo de lo que voy a corregir. En el primer año del gobierno Petro yo presidí el Congreso. Posesioné al presidente Petro y dije frente a los colombianos en la Plaza de Bolívar que el gobierno que iniciaba debería ser para todos los colombianos, para los 52 millones de mujeres y hombres y los 10 millones que viven fuera del país. Pero no fue así, la polarización hizo que el país se dividiera. Y no solo se dividió entre el Ejecutivo y el Congreso y las Cortes, sino también se desarticuló entre el gobierno central y los gobernadores y los alcaldes. Entonces, si está desarticulado el aparato del Estado, no hay ejecución, la promesa se queda en palabras, no se llega con el cambio real, no se hacen las obras, no se aprueban las reformas como la reforma a la salud. A duras penas se aprobó la reforma laboral y la reforma pensional, que sigue enredada todavía en la Corte Constitucional y que depende de ella que les llegue un subsidio digno a 3 millones de viejitos y viejitas que nadie antes se preocupó por ellos. Esa desarticulación se llama falta de diálogo y vamos a gobernar conociendo el Congreso, respetando a los alcaldes, gobernando con ellos, volviendo a articular al presidente de la República con sus gobernadores, con sus alcaldes, con las juntas de acción comunal, con el Congreso y con un trato respetuoso con las Cortes. Vamos a volver al equilibrio y a la armonía que se sintió en el primer año cuando yo presidí el Congreso. A propósito de ese tema del salario mínimo, doctor Roy, ¿se cae entonces ese mito que hay dentro de algunos expertos, entre comillas, económicos que dicen que de aumentarse el salario mínimo se incrementaría la inflación y de este modo habría una recesión en Colombia?
Pues evidentemente ese no pasó. Yo creo que llegó la hora en que todos los colombianos y las colombianas ganen más. También los empresarios, los emprendedores, los comerciantes. Por eso voy a estimular el aumento de la productividad, a acompañar la propuesta agroindustrial, a reactivar la actividad minera y energética, porque no podemos seguir con la riqueza enterrada y la gente con la nevera vacía. Vamos a estimular, por ejemplo, en el eje cafetero, aquí en Pereira, que tiene un impulso enorme del turismo de clase mundial, claro que vamos a atraer inversión. Garantiza que la vivienda, por ejemplo, sea un motor de la economía. Voy a construir 1 millón de viviendas en estos 4 años y eso va a tener además una orientación específica. Vamos a hacer de esas viviendas 100.000 para las madres comunitarias, 100.000 para las maestras que son como otras mamás de nuestros hijos en las escuelas de Colombia. Muchas de ellas no tienen condiciones dignas para vivir, los propios 12.000 concejales. Pero eso estimula el empleo y el trabajo, porque por cada vivienda construida se generan 4,5 empleos. De manera que si crecemos la economía, vamos a poder pagar salarios dignos. Y usted da en el clavo. Era falso que si se aumentaba el salario mínimo a la gente iba a haber recesión e inflación. Se ha aumentado el salario mínimo ya en estos 3 años de gobierno casi al doble de lo que se traía antes. Y resulta que el desempleo bajó y la inflación también está controlada. Pero no solo aquí. En España, por ejemplo, el gobierno de Pedro Sánchez, que es un gobierno socialdemócrata como el que queremos hacer, aumentó el salario mínimo mucho más que aquí y la economía de España es la que está creciendo más en toda Europa. Lo mismo ocurrió en México. Cuando usted aumenta el salario mínimo, la gente tiene con qué llegar a final de mes, puede comprar otras cositas, estimula la economía, estimula el consumo interno, la economía se revitaliza. Y si usted apoya al empresario para que pueda hacer inversiones con seguridad, con estabilidad. Muy bien. Son las 9:42. Empresas y en su... Bien, doctor Roy, se nos interrumpió un poco la comunicación, pero para que agilicemos este diálogo, vamos a hablar ahora de la situación política del país que ya se empieza a mover de cara a lo que será la contienda electoral del año 2026. Y una de esas noticias está relacionada con Miguel Uribe, padre, quien fue expulsado del Centro Democrático. ¿Qué opinión le merece esta determinación que ha tomado este partido? Y por supuesto, cuéntenos esa invitación muy amable que usted le ha hecho para que encabece la lista para el Senado de la República. No, yo no le he hecho ninguna invitación para que encabece la lista, no. Yo soy muy respetuoso de las decisiones de los otros partidos, Rubén Darío. Lo que los colombianos observamos es una especie de, no sé, de desorden, de caos allá en los partidos de derecha, pues que nos quieren invitar a volver al pasado, a ese pasado donde a la gente no le dolían los pobres, donde no había inclusión social, donde a las mujeres, por ejemplo, se les recorten sus derechos. Usted ha oído que, por ejemplo, se le dice a las mujeres, como hace 100 años, que es hora de que vuelvan a la cocina y que ahora tienen la obligación de parir. Eso les dicen, como si no hubiera que respetar la absoluta libertad de las mujeres y de cada ser humano de hacer con su cuerpo lo que quiera, de decidir su vida, de amar a quien quiera. Los liberales creemos en esa libertad. Y entonces en ese mundo de candidatos, hay 90 candidatos, como dice el expresidente Uribe, desde Abelardo hasta Fajardo, dice él, que disputan por la única silla que tendrán, que es la silla de la derecha en la segunda vuelta, porque la otra es la nuestra. Sí. Pues van a expulsar a este señor. Yo lo que recuerdo es que le hicieron muchos homenajes por cuenta del doloroso sacrificio de su hijo y ahora después de los homenajes lo tiraron a la calle. Yo le mandé un mensaje, yo soy médico y a mí me duele, por supuesto, lo que le duele a los demás. Y me parece que ese señor ha sufrido mucho. Creo que se ha equivocado mucho, creo que está muy agresivo, creo que sus ideas son diametralmente opuestas a las nuestras. Pero yo quise mandar un mensaje de unidad, Rubén Darío. El gobierno que yo voy a presidir lo saben la gente, lo saben los colombianos, es un gobierno sin odios, un gobierno de reconciliación que no persiga a nadie, un gobierno del perdón, de la reconciliación, de la unidad nacional. Y pues Sí. cuando usted cree en eso, no puede odiar a nadie, así esté equivocado el señor Miguel Uribe. Pero, a Por ver, supuesto que él no va a encabezar la lista de nuestra, ni mucho menos. ah, Y además la lista se ha inscrito ya y la lista
es una lista progresista, de corte liberal, socialdemócrata, que Doctor defenderá el Roy, proceso del cambio. es que se lo pregunto porque así ha titulado precisamente el periódico El Tiempo. Roy Barreras invita a Miguel Uribe Londoño a que haga parte de su lista del Senado tras expulsión de la contienda presidencial del Centro Democrático. Pero fíjese una cosa, Rubén Darío, que acaba de leer y gracias por leerlo. Primero, es un titular de sus colegas, pero segundo, en ninguna parte dice que va a encabezar ninguna lista, ¿no? Hay una diferencia enorme en eso. La cabeza de la lista de mi partido está anunciada y decidida desde hace semanas y es el joven liberal exministro del Interior, Gustavo García. Una nueva expresión de ese liberalismo histórico, de ese liberalismo popular que cree en el progresismo y que cree en el cambio. Él es la cabeza de lista y eso se va a mantener porque si algo me caracteriza es que yo cumplo mi palabra, hago acuerdos y los cumplo. Le quiero contar, Rubén Darío, que estoy aquí en la puerta, no me he bajado Sí, del vehículo para poder conversar con sus internautas, pero me están esperando centenares de concejales de toda Colombia. dos preguntas rápidamente. La primera, ¿qué lo motivó a usted a hacerle esta invitación a Miguel Uribe si piensa tan distinto a usted? Yo creo que hay que unir el país, y unir el país es unir a todos los que piensan distinto. Fíjese que en la derecha ellos opinan lo contrario. Un vocero de la derecha dice que hay que destripar a la oposición. Otro le ofrece balín a la izquierda. Otra de las dirigentes de la derecha dice que hay que meter a la cárcel haciendo ilegal a la oposición. Nosotros no creemos en eso. Creemos en un país sin odio, en un país donde haya libre información, libre opinión, libre expresión. Pero no se preocupe, y no se preocupen sobre todo las bases de la izquierda progresista que acompañan el Frente Amplio. Seguramente el señor Uribe seguirá militando en la derecha, que es aquello que acogió últimamente, aunque le quiero recordar que el propio presidente Petro hace unos días recordó, yo no lo sabía, que ese señor Miguel Uribe apoyó a Petro en su alcaldía y le hizo campaña, o sea que cambió de opinión. Ojalá vuelva a ser progresista. Bueno, y rápidamente, porque entiendo de su compromiso, lo sucedido ayer en el Congreso de la República con Paloma Valencia, diciéndole al doctor Cepeda que no la mandara a matar. Me parece eso tan agresivo, tan violento en las palabras. Uno puede tener todas las diferencias del mundo. Iván Cepeda es el candidato legítimo de la izquierda, digamos, de la izquierda pura, y tiene derecho a hacerlo. Y hay miles de personas, 1,5 millones de personas, para ser preciso, que votaron por él en la consulta de octubre, que es un montón de gente. Hay que respetar esa decisión. Y yo, que soy un hombre liberal socialdemócrata y por tanto tengo una posición diferente en el terreno político frente a las libertades y frente al empresariado, la propiedad privada, en fin, los liberales de Colombia tenemos una ideología que se conoce. Tengo que dar testimonio de que Iván Cepeda es un hombre impecable. Iván Cepeda nunca ha matado a nadie. Iván Cepeda no es un hombre violento. Es un candidato legítimo de la izquierda, es un hombre austero, es un hombre honesto. Y a mí me parece muy lamentable que en el debate político se acuse a las personas tratando de mancharlas, de calumniarlas. Yo trato de encontrar lo positivo en todos. Y nosotros vamos a competir con Iván, que es constructor de paz, como lo fui yo. Y voy a competir con él el domingo 8 de marzo. Paso aprovechando su invitación para transmitir mi deseo de que pueda ir a la consulta del domingo 8 de marzo. Es lo que yo tengo previsto hace rato. Yo dije hace 3 meses, recorrí el país diciendo, espero un candidato legítimo de la izquierda que lo elijan en octubre. Y yo lo espero en marzo, para que definamos el proceso de unidad del centro y la izquierda, porque eso es el proceso de unidad. La consulta es un proceso para unirnos. Y yo estoy esperando el domingo 8 de marzo que el compañero Iván Cepeda pueda competir conmigo. Espero ganar esa consulta y ofrecerle al progresismo colombiano, también a la izquierda colombiana, y sobre todo a los independientes y a las familias colombianas, un gobierno estable que pueda ganar la elección presidencial. Yo la puedo ganar para unir el país. Doctor Roy Barreras, gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana en Voces del Eje. Muchas gracias y saludos en Dos Quebradas. Muy bien, muchas gracias. Son las 9:49, una pausa y ya llega la información deportiva. Voces del Eje. Habla la región. En el 2025, la fiesta brava en la Feria de Cali. Doctor Rey, gracias. Un abrazo.
Después de 18 años, vuelve a Cañaveralejo César Rincón, la más importante figura del toreo en el mundo. Junto a él, Bolívar, Talavante, Castela, la juventud con Marco Pérez y Olga Casado. No se pierda el regreso a Cañaveralejo del maestro César Rincón. Separa tu abono con el 20% de descuento. www.torovive.com. Instagram, @torovive. Celular 304-452-4429. En Caldas, los hechos hablan. Te invitamos a conocer de primera mano los avances, resultados y transformaciones que han marcado este año para nuestro departamento. Acompáñanos en la rendición de cuentas 2025 este sábado 6 de diciembre a las 2 de la tarde por el canal Telecafé y las plataformas digitales de la Gobernación. Infórmate, participa y haz parte de la construcción de un Caldas más feliz. Oye, las entradas para pasear en los centros recreacionales de Confa se compran anticipado en confa.co. Servicios en línea. Compra tus entradas y recuerda el reconocimiento facial de todos los que van a pasear. Confa, contigo con todo. Vigilado Supersubsidio Familiar. Los deportes en Voces del Eje. Muy bien, a las 9 de la mañana, 51 minutos, les presentamos la información deportiva. Don Juan Harry Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo ha estado? Un saludo cordial para ustedes y la gente que a esta hora está sintonizada con Voces del Eje Habla la Región, bastante bien. Ya al menos le estamos viendo la cara al sol hoy en la ciudad de Manizales después de un amanecer pero con torrencial aguacero. Como Sí, dirían señor. las señoras hace muchos años, las abuelas, está lloviendo a cántaros. Eso pasó esta madrugada en Manizales. Esperemos que no haya ningún inconveniente porque en realidad fue un aguacero fortísimo. Pero bueno, Sí. como dice por ahí, después de la noche más lluviosa, de la tormenta, sale el sol y ya lo tenemos en todo lo alto, a plenitud. La gente que está en este momento por las calles de Manizales ya está recibiendo los muy bonitos y muy sabrosos rayos del sol. Sí, no, y exactamente también esta mañana en nuestro tránsito hacia el municipio de Dos Quebradas, Juan, una lluvia absoluta durante todo el recorrido y bueno, por fortuna por aquí también ya está abriendo el día y bueno, don Juan, lo dejo para que usted por favor continúe con toda la información deportiva en Voces del Eje. Perfecto, mi estimado Rubén, éxitos ahí en sus labores profesionales en el cubrimiento de esta rendición de cuentas de la gobernación de Risaralda. Y mañana seguramente se nos contará detalles de números, datos y situaciones que se presentaron a lo largo de este año allí en el vecino departamento, el que antiguamente era con el Quindío, la antigua Mariposa Verde, disgregados Sí, señor. en vez de estar unidos. Pero bueno, eso pasa con nuestros políticos. Pero de eso tiene usted mayor conocimiento que yo. Hablamos entonces del fútbol colombiano que ya tiene su primer finalista. Se trata del Deportes Tolima. Este equipo que marcha invicto en el momento en el fútbol colombiano. 5 partidos disputados para este equipo, de los cuales el Deportes Tolima ganó 3 y empató 2. Hizo 11 puntos, se hace inalcanzable para sus rivales. Bucaramanga quedó con 8. Bucaramanga tenía que haberle ganado para seguir vivo. Pero infortunadamente el equipo de Leonel ayer como local no pudo resolver. Tolima mantuvo el 0-0 con un esquema futbolístico muy interesante. Ojo que lo de Lucas González a mí me sigue pareciendo un técnico muy importante de cara a lo futuro del fútbol colombiano, tanto para clubes como por allá una posible selección Colombia. De pronto no de entrada en la categoría mayores, pero si a este señor le pueden dar una categoría de esas de las que siempre van, participan, entusiasman y siempre pierden. A ver si de pronto le dan a alguna selección. El técnico puede empezar perfectamente con una selección sub-20. Porque eso pasa con de las mujeres. Bueno, la única, y siempre hago la excepción, la salvedad, la que participó en el Mundial
sub-20 en la India, en la que Linda Caicedo fue una de las grandes figuras y Colombia fue subcampeona. Igual, no fueron campeonas, perdieron con España. Pero el resto van en la fase de grupos, uno dice, uy, Colombia, ¿cómo? Y llegan a la siguiente fase donde se cuecen las habas y lamentablemente no pasa nada. Eternos subcampeones siempre, y gracias guerreros, y con eso nos quedamos todos. Gracias guerreros y gracias guerreras. Esa frasecita no sé quién se la inventó, pero ay, que no me lo presenten. De modo que Deportes Tolima entonces ya está instalado en la final. El próximo partido simplemente por cumplir. Ya les vamos a decir cómo está la próxima jornada. Hoy podría definirse también de una vez el finalista del grupo B, porque la jornada pues comprende 2 partidos, que son el de Nacional Medellín. Este partido va a ser a las 6:30 de la tarde, y a las 8:35 jugarán Junior América en el Metropolitano. ¿Cómo está este grupo A? Junior es líder con 8 puntos. América con todo y esto de los altibajos, las dificultades, el tema de su técnico dirigiendo desde una cabina y mandando los mensajes por un apuntador, por un celular o por un radio a Alex Escobar. Es segundo con 5 puntos. El tercero es Nacional con 5. Y Medellín eliminado con 2 puntos. El equipo que partía como uno de los favoritos terminó eliminado. ¿Por qué el América está en mejor condición que el Nacional? Porque América tiene 0 en la diferencia, lo mismo que Nacional en materia de goles, pero América ha marcado un gol más. América tiene 4 goles a favor, 4 en contra, mientras que Nacional, con todo su potencial ofensivo, solamente tiene 3 goles en 3 partidos, 3 goles anotados, 3 recibidos. Por eso América es segundo. ¿América de qué depende? Pues entonces, como se dice por ahí, de hacerle el daño al Junior hoy, de ganarle en Barranquilla, porque no le sirve algo diferente a ganar, y ya resolver en la última fecha. Es decir, la jornada de hoy está interesante. Esperemos a ver inicialmente qué pasa con este partido en el Atanasio, el clásico antioqueño, entre Nacional y Medellín. Un Medellín que ya no tiene velas en el entierro, pero que obviamente muy seguramente va a ser así, no le va a dar el brazo a torcer al Nacional. Bueno, ya estoy eliminado, entonces venga, lléneme, hágame 4 o 5, no, eso no va a pasar. Vamos a ver qué decía el profesor Restrepo, porque pues para él, digamos que la manera más decorosa de finalizar su participación en los cuadrangulares, aunque le queda faltando un partido, sería sacarle un muy buen resultado a Nacional. Además es el equipo, el rival de plaza, el de toda la vida, el de los clásicos, de manera que no creo que el profesor Restrepo esté pensando ni mucho menos ni sus jugadores. Entonces no, vamos ya de vacaciones y pase lo que pase. Escuchamos este mensaje y les contamos entonces la situación del Deportivo Pereira, gravísima por demás. Podría desaparecer el cuadro matecaña. En Caldas, los hechos hablan. Te invitamos a conocer de primera mano los avances, resultados y transformaciones que han marcado este año para nuestro departamento. Acompáñanos en la rendición de cuentas 2025 este sábado 6 de diciembre a las 2 de la tarde por el canal Telecafé y las plataformas digitales de la Gobernación. Infórmate, participa y haz parte de la construcción de un Caldas más feliz. Un poquito más a espacio la próxima semana. La situación es delicadísima porque el Deportivo Pereira pues recibió la suspensión del reconocimiento deportivo por parte del Ministerio del Deporte, y el quitarle el reconocimiento, si no se mueven y dan los pasos que tienen que dar, podría llevar a la desaparición del Deportivo Pereira, podría caer a la categoría de la segunda división, como le pasó al Cúcuta Deportivo en su momento, de manera que hay un panorama muy oscuro para el Deportivo Pereira. Esperemos que lo puedan solucionar para el bien de estos, de los hinchas, que son muchos, de la gente del Deportivo Pereira. No es lo mismo tener un equipo en la A que en la B, de manera que, bueno, esperemos que logren solucionar la crisis. Mañana sorteo del Mundial, pero hasta aquí llegamos hoy en Voces del Eje Habla la Región. Mañana nos encontramos, si Dios lo permite, aquí nuevamente a partir de las 9:30 de la mañana. Un buen día para todos. Voces del Eje. Habla la región. ¿Quieres estar siempre informado con